Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer la máscara de Ken Kaneki, protagonista de la famosa serie de manga y anime Tokyo Ghoul. Pero ojo, con la técnica que te vamos a enseñar, no solo podrás hacer esta máscara, sino cualquier otra que te propongas. No te pierdas este sencillo procedimiento para crear las máscaras de tus personajes favoritos. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para comenzar necesitamos papel de aluminio. Lo pondremos cubriendo la zona donde irá la máscara. Después presionaremos con las manos para que éste tome la forma de la parte que queremos cubrir. Seguidamente pegaremos tiras de cinta americana sobre el papel aluminio, presionando con las manos para que quede bien pegada y tome la forma de la cara. Continuaremos hasta cubrir por completo toda la superficie que necesitemos para hacer la máscara. Una vez todo bien cubierto, con un rotulador marcaremos la forma de la máscara en la cinta. Para esto podemos guiarnos con una imagen o dibujo de lo que queramos hacer. Después haremos un corte en la parte posterior para poder sacar la plantilla. Ahora, con unas tijeras retiraremos el papel aluminio y la cinta que nos sobre cortando por las marcas del rotulador. Puedes plegar la máscara para comprobar que ambos lados queden igualados. Seguidamente, reforzaremos con más cinta en el interior de la plantilla y las partes por donde hayamos hecho los cortes. Y así nos tiene que quedar. Ahora volveremos a colocarle la plantilla a nuestro voluntario. Y pasaremos a hacer la plantilla para el parche del ojo. Para esto utilizaremos piezas de cartulina o goma eva que iremos recortando y pegando a la primera plantilla hasta que consigamos la forma que queremos. Y con esto ya tendremos todo lo necesario para sacar las piezas que formarán nuestra máscara. Ahora vamos a separar las partes de las plantillas. Comenzaremos despegando el parche. La parte de la cara vamos a trocearla para poder recortar las piezas que formarán la máscara. El parche lo guardaremos para más tarde sacar las piezas que nos falten. Para continuar tenemos que dibujar la forma de la boca y los dientes en una hoja de papel. Esta que hemos dibujado puedes descargarla en un enlace que hemos dejado para ti en la descripción. Para que nos resulte más fácil sacar las piezas, repasaremos la plantilla presionando con las manos para acentuar su forma. Después marcaremos con un rotulador por donde tenemos que cortar para conseguir las piezas que sean planas. En este caso obtendremos 3 piezas, pero esto puede variar dependiendo de la máscara que quieras hacer. Después cortaremos por las marcas. Una vez tenemos las plantillas, las utilizaremos para sacar 3 piezas iguales en goma eva negra. Comenzaremos con la parte que cubre la boca. A esta le colocaremos la plantilla con los dientes y marcaremos el contorno para después recortar. Y así nos tiene que quedar. Ahora volveremos a marcar la plantilla en goma eva roja, pero esta vez dejando medio centímetro de margen. Esto lo hacemos para poder pegar la pieza por el interior de la máscara. Una vez tenemos la pieza, recortaremos los dientes y los utilizaremos de plantilla para recortar las siguientes piezas, esta vez en goma eva blanca. Ahora, tomando como referencia las plantillas, marcaremos las líneas de los dientes en la goma eva. Después pegaremos las dos partes a una cremallera de color blanco. Esto lo haremos con mucho cuidado de no cubrir el broche de la cremallera. Seguidamente cortaremos la cremallera que sobre, pero antes aseguraremos el final del recorrido echando una gota de silicona caliente por donde vayamos a cortar. Y así nos tiene que quedar. Ahora que ya tenemos todas estas piezas, vamos a montar la primera parte de la máscara. Para esto pegaremos las partes como se indica en el vídeo, utilizando primero cinta americana y después asegurando con silicona caliente.
Una vez enfríe la silicona, podemos retirar la cinta americana. Y así nos tiene que quedar. Seguiremos con la parte del cuello. Para que la silicona no se vea, la pintaremos con un rotulador permanente de color negro. Ahora podemos retirar la cinta americana y retocar los contornos para que coincidan perfectamente. Seguidamente pegaremos por el interior de la máscara la pieza roja de la boca. Como hicimos con las demás piezas, primero pondremos cinta americana y después aseguraremos con silicona caliente. Una vez enfríe la silicona, podemos retirar la cinta. Ahora pegaremos los dientes en el centro de la pieza roja. Llevando mucho cuidado de no cubrir con la silicona el broche de la cremallera. Una vez pegados los dientes, abriremos la cremallera y con un cúter haremos un corte en la pieza roja a lo largo del broche. Y por último, vamos a colocar la cremallera del cuello. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a pasar a hacer el parche para el ojo. Pero antes de despegar las piezas, marcaremos la posición de la tira respecto al parche. Así sabremos en el ángulo que tendremos que pegarla después. Ahora tenemos que recortar una tira de goma eva negra igual de larga que esta, pero con 1 centímetro más ancha solamente en las puntas. Una vez tenemos la tira, marcaremos el ángulo en que debemos pegarla. A continuación recortaremos la pieza cuadrada en goma eva negra y le pegaremos unas tiras finas en forma de X. Y con esto ya tenemos las dos partes del parche. Ahora volveremos a colocar la máscara en la cara de nuestro voluntario. Y ayudándonos con cinta americana pegaremos el parche en su posición correcta. Seguiremos con la cinta. Para pegar esta en su posición correcta nos guiaremos fijándonos en las marcas que hicimos antes. Ahora marcaremos la posición de los cordones que sujetan la máscara a la altura de la nariz. Después retiraremos la máscara. Ahora ya sabemos en qué posición tenemos que pegar el parche al resto de la máscara. Esto lo haremos por la parte interior con silicona caliente. Después retiraremos la cinta americana y así nos tiene que quedar. Continuaremos con las piezas que lleva la máscara en el cuello. Para hacer estas piezas vamos a utilizar unos tapones de plástico que pegaremos en esta posición para hacerlos más largos. Para pegar los tapones hemos utilizado cinta americana. Tenemos que hacer dos piezas como esta. Una vez las tenemos, las pintaremos con pintura plateada. Y así nos quedan. Ahora vamos a pegarlas a la máscara en la posición que se indica en el vídeo. Seguiremos con los cordones de la parte de la nariz. Cortaremos un par de trozos cortos que pegaremos a la máscara en esta posición. Esto lo haremos por la parte de atrás con una gota de silicona. En el siguiente paso colocaremos el broche para ajustar nuestra máscara al cuello. Esto lo haremos pegando en los extremos de las piezas unos trozos de velcro ancho. Debemos pegar uno por la parte exterior y otro por la interior. Con esto ya tenemos casi lista nuestra máscara.
Solo nos queda la decoración en la parte de la nariz y del parche, simulando las piezas metálicas. Para hacer esta decoración utilizaremos un rotulador plateado. Y ahora sí, ya tenemos lista la máscara de Kaneki de Tokyo Ghoul. Este tutorial es otra de las peticiones que nos habéis hecho en los comentarios. Así que ya sabes, si quieres que hagamos algún tutorial, deja tu petición en un comentario. Y recuerda que la técnica que acabas de aprender la puedes utilizar para hacer la máscara de cualquiera de tus personajes favoritos. Si te ha gustado este vídeo, déjanos tu like y continúa con este otro que te dejamos aquí. No olvides compartir y nos vemos en el próximo.